Hay veces que puedes lograr un resultado, pero es de muy corto plazo. Entonces, si no modificas el sistema o si no lo calibras, las fallas pueden ser pues, muy persistentes. Quizás la persona que está operando la máquina son los que están fallando. Y bueno, ¿qué está pasando en ese sistema particular que ocasione que la falle de aquí? Porque puede ser desde que, oye, la persona está teniendo que trasladarse 2 horas y media a su trabajo, entonces está durmiendo poco, está poco concentrado. Entonces, no nada más es, oye, hazlo bien, sino te vas al fondo de las cosas. Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos, como siempre, un invitado muy especial, Santiago Clarion. Bienvenido, Santiago. Gracias. Me voy a permitir leer un poquito de la semblanza de Santiago. Santiago es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en Dirección de Empresas por el IPADE. Cuenta además con distintos cursos ejecutivos especializados en dirección, manejo de talento, entre otros. Santiago es actualmente Managing Partner de Orquest, un family office que invierte en distintos sectores en México y en el extranjero. Es además presidente ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de distintas empresas dentro del sector alimentos como Grupo Filoa, Alice Foods e Instant Foods, así como de Dimex Capital y Michemix. Santiago es impulsor de sostenibilidad mediante su participación en distintas organizaciones de la sociedad civil como ProNatura México, Reserva Natural Chipinque, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, entre otras. Santiago, nuevamente bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Oye, Santiago, este currículum, la verdad, lo encontramos publicado de tu trayectoria en pues, muchos medios. Pero, ¿quién es Santiago Clarion? Pues como un pensador sistémico, me gusta ver las cosas de manera sistémica. Yo puedo decir que, pues, primero, pues una persona que tiene creencias basadas pues en el bienestar, en la sostenibilidad. Y el siguiente sistema, pues es el sistema de pareja. Estoy casada con Ana Paula Cantú, mi esposa, con quien tenemos 2 hijas y un hijo, que me paso al tercer sistema, la familia. Y luego, como ciudadano, como empresario y como miembro de algunas organizaciones de la sociedad civil, pues también soy alguien que desde el rol en el que esté, trato de ser congruente y consistente, como dicen, walking the talking, apoyando e impulsando pues esas creencias que tengo, ¿no? Oye, me llama mucho la atención esta parte de ser muy sistémico. Vaya, ¿siempre ha sido así? O sea, como muy de bloques y sistemas en tu vida, ¿o ha sido algo que has adquirido a lo largo del tiempo? Pues yo creo que lo he aprendido. Siempre ha sido mucho de estructura, de transformación, pero viendo las cosas de manera sistémica, pues aprendes a ver las cosas más en conjunto, de manera integral. ¿Qué está afectando a qué puedes mover acá para que funcione mejor acá? Y me ha funcionado. Y pues casi todo es interdependiente. Sí. Fíjate que me causa curiosidad en la parte que mencionas de varios sistemas de tu vida, en la parte personal o familiar. Más o menos, ¿cómo aplicas esa visión de ser sistémico, por ejemplo, en el equilibrio familiar a lo mejor y de tu chamba? O sea, ¿cómo pudieras correlacionar estos temas y qué técnicas te han servido para lograr un mejor equilibrio? Pues yo lo veo de manera concéntrica. O sea, primero estoy yo que tengo que estar bien, y hay un acrónimo que en inglés se llama SMERF, que es una especie como de check-in que me gusta hacer, que cómo estoy, o sea, spiritually, primero, luego mentally, emotionally, physically, vocationally, luego relationships, y trato de hacer un screening, y aunque no busco perfección en todo, y sé que siempre uno va a estar algo bajo y todo, trato de siempre ver el todo de manera integral para ver cómo estoy, salir a la vida, salir a la calle sintiéndome bien.
Y luego con mi pareja, pues nos describimos como una couple-centered family. O sea que primero pues tenemos que estar bien cada quien, pero luego en pareja y luego vamos con los hijes, como dicen ahora, con Inés, Chloe y con Nicolás, para poder pues establecer un sistema de valores, de formación, de crianza, o sea, sano, saludable, rico, lleno de nutrientes, experiencias. Y luego ya mi vida empresarial, y luego mi vida, yo no le digo hobby, sino de mis otras pues, vocaciones, ¿no? Que además de la empresa y la sostenibilidad, pues es la música y la naturaleza. ¿Y qué tipo de música es la que más te gusta? Te puedo decir que no tengo una música favorita. Sí tengo algunas que no disfruto tanto. Me gusta el jazz mucho. Me gusta la música progresiva. Me gusta la música clásica, el blues y el rock. Te puedo decir que en eso navego casi todo mi día que escucho música. Y toco las percusiones desde los 12 años. Andale. Entonces, claro, con más y menos... ¿Batería o también congas? Empecé con batería y luego hace como unos 13 años, pues ahora toco los bongos, las congas, el cajón. Y bueno, en mi oficina tengo un practice pad con el que practico, porque la práctica, pues ya ves que es muy elusiva y es la única forma de ir como desarrollando ahí más tus habilidades. Vale, qué padre. Sí. Esta parte, digamos, de sistémico, ¿cómo la aplicas ya en la parte profesional, de tu día a día de chamba? Pues se da cuenta que es ver algo que está pasando, qué lo afecta, como parte de qué sistema y luego qué otras piezas o qué otros elementos del sistema puedes recalibrar, mover, afectar para que tu resultado se logre. Porque también hay veces que puedes lograr un resultado, pero es de muy corto plazo. Entonces, si no modificas el sistema o si no lo calibras, las fallas pueden ser pues muy persistentes. Okay. Entonces, yo te diría que en un ejemplo de empresa es, oye, si yo estoy teniendo, hace rato platicamos de los alimentos, si yo estoy teniendo un problema en mi producto terminado, pues no me voy nada más a la parte de la línea de producción en donde está ocurriendo el error, sino tengo que ir a verme si el proveedor de la máquina o el proveedor del insumo o quizás la persona que está operando la máquina son los que están fallando. Y bueno, ¿qué está pasando en ese sistema particular que ocasione que la falle de aquí? Porque puede ser desde que, oye, la persona está teniendo que trasladarse 2 horas y media a su trabajo, entonces está durmiendo poco, está poco concentrado. Entonces, no nada más es, oye, hazlo bien, sino te vas al fondo de las cosas. Ok. Ahorita, en tu desarrollo o desempeño como Managing Partner de Orquest, ¿cómo manejan o qué inversiones perfilan? ¿Cómo has visto tú esa sensibilidad desde el punto de vista como manager del Family Office? Me imagino analizas y perfilas inversiones. ¿Cómo has visto el mercado? ¿Qué es en lo que se fijan ustedes? Pues comenzamos con tener una tesis, ¿verdad? Que es decirle que sí a algo, pero es decirle que no a muchísimas cosas. Entonces, tenemos nuestra tesis y tenemos el factor riesgo y rendimiento al centro de todo. Entonces, de cada inversionista tú quieres obtener un un rendimiento ajustado al riesgo y tienes que producir un rendimiento en base a la conjunción de muchos factores. Entonces, segmentas tu portafolio en activos de más o de menos a más riesgo, el plazo incluido, y tú tienes una expectativa. A veces tú haces inversiones directas, a veces haces inversiones a través de expertos que manejan ciertos temas y esperas un rendimiento, y en la conjunción esperas un rendimiento, vamos a decir, ponderado, y tienes que tener muy claro tu riesgo. Y ahí es en donde está el reto cada vez mayor, por la incertidumbre, por la complejidad, porque es un sistema cada vez más complejo, porque si antes era
un factor, ahora pueden ser 100 factores, desde el cambio climático, la gobernanza, las guerras, escasez de materia prima. Entonces, y también ser paciente en el sentido de ir haciendo cosechas, ¿verdad? Cosechas, porque el mundo de los negocios y la vida son ciclos. Okay. Entonces, históricamente siempre hemos tenido ciclos altos y bajos, altos y bajos. Entonces, si tú haces unas, en teoría, muy buenas inversiones el año 0 y van bien el año 1, 2, pero luego el año 3 o 4 te cae la crisis como la del 2008 o como la del 2019-20, pues en cambio si vas construyendo y metes un 20% este año, cuando te cae la crisis, pues no estás todo invertido, ¿verdad? Y luego yo creo que también los ejes temáticos, en este caso de cada familia, de cada inversionista son muy importantes porque son casi siempre los que más cree, los que más conoce, y al decir los que más conoce también tiene más, o sea, puede transitar mejor por la incertidumbre y por el riesgo, porque siempre va a haber malas noticias. Cuando es algo que tú desconoces, como dice Warren Buffett, no te metas, ¿verdad? Entonces tienes que tener un mínimo conocimiento. Y hay que ser también humildes y entender que hoy gran parte de las decisiones de inversiones que hacen los manejadores son por inteligencia artificial. Ándale, qué bien. Oye, dentro de tu experiencia, a lo mejor por el perfil que manejan en Norquest, ¿en qué sí y en qué no se invierte? Nosotros no invertimos en el sector de casinos, en el sector de armas, en ciertos sectores, en ciertos países que no tienen las reglas bien claras. Y esos últimos 2 o 3 años hemos estado aplicando, ahorita está muy de moda el ESG, ¿verdad? Que es Environmental Social Governance, que no es necesariamente una filosofía de inversión, es más bien un lente a través del cual tú observas y tomas decisiones para hacer inversiones sostenibles. Y ahorita la sostenibilidad está en boca de todos, sobre todo por el tema del cambio climático, pero la sostenibilidad en las inversiones es decir, oye, yo quiero construir valor a largo plazo y que no sea de manera finita, por no decir de manera infinita, ¿verdad? Okay. Es decir, de manera sostenible. O sea, yo quiero invertir en empresas que tengan modelos de negocio que sean resilientes, que tengan modelos de negocio que cumplan con las reglas y con el orden establecido para que no las multen y quiebren. Quiero invertir en empresas que tengan una filosofía inclusiva en su consejo, para que puedan tener en su consejo y en su management pues representatividad de todas las culturas, para que quienes queramos que sean nuestros clientes, pues tengamos conocimiento de cómo piensan ellos también, ¿no? Claro. ¿Cuáles consideras que son los principales puntos en los que debe concentrarse un family office en la parte de inversiones? Al no ser como tal un fondo, imagino que es como un family office, ¿tiene algo que ver el ADN de las compañías en las que estás invirtiendo, de los proyectos? Sí, yo creo que lo primero que se tiene que enfocar un family office es en la familia. Es muy importante porque a veces, pues con la inercia, no nos tomamos el tiempo para realmente entender a cada inversionista cuál es su apetito de riesgo, cuál es su necesidad de liquidez, cuál es con lo que él o ella se va a ir sintiendo a gusto, tener muy claro las expectativas y tener muy claras las reglas del juego y los indicadores de medición. El ADN, es que el mundo de las inversiones es un mundo tan complejo. Yo lo primero que fue empleado, luego fui ejecutivo, directivo, director general, luego fui presidente ejecutivo y ahora soy también consejero. Entonces, son diferentes roles. Y luego acá en el family, como inversionista, yo creo que gran parte del éxito es poder tener aliados estratégicos, expertos en ciertas materias, ciertas capacidades, ciertas industrias, y que confíes plenamente en ellos. Y también entender que en gran parte de los casos, esos aliados pues trabajan para su institución y tienen sus incentivos. Y si esos incentivos no están alineados con los tuyos, entonces más vale que lo hables, porque si no, no va a jalar. Sí, claro.
te ha tocado ser, como bien mencionas, pasar por distintas etapas de tu desarrollo profesional hasta el momento, emprendiendo, que fue pues la parte de Michemix. Sí, emprendido. Has emprendido negocios y has vivido tanto la parte de haber vivido el emprendimiento como tal, de desarrollar el negocio, y ahora desde este punto hasta invertir en proyectos emprendedores probablemente. ¿Cuáles crees que han sido o cuáles crees que sean esas claves que debe de tener cualquier emprendedor que quiere llevar su negocio al siguiente nivel? Pues yo creo que lo primero es tener un partner. Casi siempre, bueno, pues uno se quiere comer el mundo y pues igual y puedes tener tus ahorros y quieres empezar, pero el tener la capacidad para escoger un partner o sea, o un socio, socia, pues requiere de mucho talento, ¿verdad? Porque es reconocer tus fortalezas, tus áreas de desarrollo, las de él o ella, y entonces entender que dos cabezas piensan más que uno, ¿no? Porque pues tuvo Steve Jobs con Wozniak, Bill Gates con Steve Ballmer, el mismo Elon Musk, que ahorita es así como el emprendedor y todo, pues él no empezó Tesla. Él identificó la tecnología, le gustaron los emprendedores y con la lana que fue tomando de PayPal y de otros negocios fue invirtiendo hasta que se quedó como accionista mayoritario, como CEO. Pero es escoger un partner y luego tener un propósito muy claro y un cierto sentido de negocio. Porque el propósito solo, sin como entendimiento de los mecanismos principales de mercado, del entendimiento de la oferta y la demanda, de la sensibilidad de las necesidades de los consumidores, está bien difícil hacerla, porque puede ser 1000 ideas, mil prototipos, pero yo diría que es eso. Un partner, un propósito, sentido de negocio y luego mucha perseverancia, o sea, resiliencia, perseverancia, porque siempre hay broncas. Sí, claro. Ahí me queda la duda de tú que te gusta y lo tomas como una vocación la parte de sostenibilidad. No sé si te ha pasado o lo viviste como emprendedor, que muchas veces llegar a esa filosofía de sostenibilidad en nuestro negocio puede llegar a ser complicado. Y existe, en mi opinión, una gran diferencia entre ser un empresario como tal que tener un negocio propio. Y el negocio propio regularmente está relacionado con que yo lo tengo que atender, yo tengo que estar, yo lo tengo que desarrollar. Y el ser empresario es tener la posibilidad el día de mañana de que ya no necesiten de mí para que las cosas se hagan. No sé si esto vaya enfocado también desde tu opinión y expertise hacia la sostenibilidad. ¿Cuáles serían esos pasos que recomendarías para dejar de crear negocios y empezar a crear empresas? Pues lo que pasa es que, o sea, yo creo que no hay negocio sostenible si tú no lo atiendes en el sentido no presencial y físico, pero debes de dejar las bases para yo diría que más para que sea una institución, ¿verdad? O sea, que no sea de una persona. Entonces, yo creo que en la medida en la que tú vas al inicio, pues entendiendo mejor el propósito, aplicándole tu sentido de este negocio, ir tejiendo, yo creo que sobre todo la cultura, porque la cultura se traduce en resolver problemas, en el entendimiento de los mercados y en rendirle culto propiamente e ir cultivando a través de comportamientos, conductas, tomas de decisiones, el negocio en sí. Entonces, está bien difícil que tú inventes algo y que lo dejes ahí 5 años y no se digas ahorita 5 días o a lo mejor 5 meses, te ponen algo mejor y más barato, ¿verdad? El día siguiente. En cambio, si tú enseñas a la gente a tejer esa capacidad para construir productos ganadores, entonces te puedes ir a tener un rol igual y más de supervisión, más de seguimiento a que lo que en su momento funcionó siga estando y el ir viendo hacia adelante qué cosas pueden dejar de funcionar, entonces qué preguntas ir haciendo, pero sobre todo tener una gente que pueda ir tomando decisiones. Creo que eso va muy enfocado también a la parte que seguramente te ha tocado vivir dentro del sector alimentos. ¿Cuáles para ti son los principales retos que enfrentan
las personas que participan dentro del sector de alimentos? Pues mira, como empresas y como empresario te puedo decir que yo creo que la inflación alimenticia por la escasez va a seguir siendo un reto, pues no sé si eterno sea la palabra correcta, pero o sea, de muy largo plazo. Y la escasez se produce también derivada mucho del cambio climático. O sea, si antes tenías agua en un lugar y ya no, entonces pues ahí ya no vas a poder producir o granos o cerveza o refresco o alimentos. Entonces yo te diría que inflación, escasez, luego yo te diría que el consumidor cada vez más informado y la emergencia de la clase media, pues te va a demandar cada vez más alimentos más responsables. O sea, con menos modificación genética, con menos fertilizantes, con menos grasa saturada. Entonces, pues, o sea, como decía algún filósofo griego, o sea, haz de la medicina tus alimentos y de los alimentos tu medicina. Entonces, los alimentos, pues sí son para disfrutarse, pero también es para que estemos, o sea, pues es energía, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en la que los alimentos sean más sanos y más funcionales, creo yo que también van a tener más éxito. Por inflación yo me refería a escasez y también a costo. Creo que también el alimentar bien a los niños va a ser algo que cada vez va a ser pues algo más exigible y eventualmente creo yo que se va a traducir pues en leyes más estrictas, ¿no? Porque en los hábitos que haces ahí de tus 2 o 3 a tus 10 años, pues está gran parte de los hábitos que mantienes por el resto de tu vida. Claro, yo comía mucha azúcar de chiquito y todo, y hoy me cuido más, pero la medida en la que seamos responsables con los niños, con los infantes, creo yo que toda la cadena subsecuente se va a hacer mucho más eficiente. Claro. Oye, una de tus vocaciones, como bien lo hemos platicado, también es la parte de sostenibilidad o este concepto de sostenibilidad que te ha motivado a pues, hacerte, digamos, un experto en el tema y además participar en organizaciones de la sociedad civil que están muy relacionadas con este tema. Pero muchas veces relacionamos este concepto a lo mejor de una forma errónea con el medio ambiente exclusivamente o con de forma a lo mejor un poco biased, ¿no? O incorrecta, incluso a veces en el approach. Para ti, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es poder trabajar y continuar trabajando en algo, en hacer algo, en producir algo, en llevar algo a cabo, sin que el desgaste sea mayor a lo que se pueda ir y puede ser la tierra misma, nosotros ayudando, restaurando, restableciendo. Yo pues a mis niñas les explico, porque el Nicolás está muy chico, o sea, todavía, que es como tirar una pelota al piso y que nunca se pare, que vaya alrededor de la tierra una otra vez, ¿no? O sea, es prácticamente imposible. Entonces lo que tienes que hacer ahí, bueno, pues es a veces soplarle, a veces empujarle un poquito, a veces quitarle los obstáculos y todo. Pero visto desde el punto de vista del ser humano en la Tierra, pues por millones y por millones de años, pues hemos podido coexistir de una manera tal que el ecosistema mayor, que es el planeta Tierra, se puede ir restaurando, restableciendo. Ahorita el problema más fuerte que tenemos no como humanos nada más, sino en el planeta todo el mundo, es que esa causa de los humanos es el cambio climático, que básicamente es que el calor que llega del sol y que históricamente ha rebotado hacia la atmósfera y luego se sale, ahora se queda atrapado porque hay muchos gases como metano, como CO2, y la cantidad de CO2 que estamos emitiendo es demasiada para lo que el planeta Tierra puede
vamos a decir, restablecer, que es capturar a través de los bosques, de los mares, de las capas glaciales. Entonces, ¿por qué no es sostenible? Oye, porque en la medida en la que haya más gases, hay más calor y el ecosistema se atrofia. Entonces, pues vas a tener mucho más agua en un lado, mucho menos en otra, más calor en una, más frío en otra, sequías acá, incendios acá. Y entonces no es sostenible porque pues eventualmente pues podemos desaparecer todos, ¿no? Entonces, llevándonos desde el ejemplo de la pelota, que es muy, muy básica, al ejemplo de la pelotota, que es la Tierra, necesitamos poder hacer algo. Por ejemplo, tú puedes emitir gases, pero mientras no se capturen esa misma cantidad de gases, no es sostenible. Entonces, es un balance del humano con la naturaleza en este caso. Ok, y desde tu visión, lo que te ha tocado vivir en estas distintas etapas, ¿cómo el sector empresarial puede abonar a la sostenibilidad? Es que la sostenibilidad está en todo lo que hacemos. O sea, y yo creo que debemos empezar por medir nuestro impacto. Ahorita muchas empresas están midiendo su impacto básicamente en las emisiones de CO2 y en el consumo de biodiversidad, que es el otro gran problema. O sea, estamos perdiendo, estamos incrementando la volatilidad del clima y estamos perdiendo biodiversidad, que las dos son directamente relacionadas. Entonces yo diría que hay que comenzar como personas, como empresas, como ciudades, como todo, a medir nuestro impacto. Oye, ¿cuánto CO2 emito? ¿Cuánta agua consumo? ¿Cuánto alimento desperdicio? ¿Cuánto desecho tiro pues, al sistema? Entonces mide nuestro impacto y luego commitments, que ahí es en donde está la tragedia de los comunes, ¿no? Porque China le dice a Estados Unidos, oye, tú quieres que yo ahora ya no produzca energía en base a carbón, pero tú lo hiciste 200 años. Claro. Entonces, déjame, ¿verdad? Entonces, oye, si tú no empiezas, pues ¿por qué empiezo yo? Pero a fin de cuentas es el mismo aire, ¿verdad? O sea, no es tu aire y es mi aire. Entonces yo creo que es medir impacto, conocerlo, luego establecer compromisos y luego ver la sostenibilidad de manera transversal. O sea, desde la planeación hasta los sistemas de incentivos como los fiscales, económicos, todo eso, la economía, la generación de energía, la industria, el agro, el transporte, el consumo, e ir estableciendo mecanismos que incentiven hacia la sostenibilidad, y unos van a ser, pues como dicen, carrot, y unos van a ser stick. Uh-huh. Entonces tienes que tener los dos. Y verlo de manera sistémica. O sea, hay países, por ejemplo, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, o sea, ellos se gastan muy buen dinero público, ¿verdad?, de impuestos, en iniciativas de cambio climático que están en Brasil, en el Amazonas, en México, en la selva yucateca, etcétera, ¿no? Entonces, no es mi problema, sino es un problema que está, como dicen, intertwined. Oye, ¿cómo ves a México en este tema de la sostenibilidad? ¿Nos falta? ¿O estamos bien? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que en términos de policy, o sea, de política pública, nos falta mucho más. O sea, necesitamos política pública que por un lado regule de una manera adecuada, por otro lado incentive hacia esa transición. A nivel de empresa, pues por ejemplo, te vas a las pymes y es bien difícil comenzar, ¿verdad? Porque pues tienen... O sea, no es fácil querer implementar un proyecto de sostenibilidad en una economía como la sueca, a una economía como la mexicana, en donde mucha gente en México pues vive al día. Pero yo creo que en la medida en la que se vayan creando esos incentivos, tanto del bien hacer como del qué no hacer, vamos a pasar, porque también es una pregunta medio difícil, ¿no? O sea, porque dice, oye, los empresarios podemos hacer mejor las cosas, definitivamente. El gobierno también. Pero yo creo que es un
deben generarse grandes acuerdos y entender todos los beneficios que se presentan. Por ejemplo, ahorita nosotros, por ejemplo, en algunas empresas que le vendemos a Walmart, que le vendemos a H-E-B, que le venden, no sé, otras empresas a las armadoras, a no Apple, lo que sea, esas empresas ya se comprometieron a ser neutral cero, net zero. Quiere decir que tienen que producir menos CO2 del que capturan. Ahorita lo están haciendo a través de offsets, ¿verdad? O sea, en el mercado de bonos de carbono, yo produzco 100, ahora produzco 90, luego 80. Si quieres que llegue a cero, me va a tardar 40 años. Pero mientras tanto, voy haciendo offsets. Esas empresas ya le están exigiendo a sus proveedores, oye, si quieres que yo te compre un insumo, comprométete a estar net zero también igual que yo en el 2040, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos incentivos van a ser también los drivers más importantes. Yo creo que la política pública, las decisiones de los consumidores y muy importante, y esto lo estamos viendo en el Family Office, las decisiones de los inversionistas. BlackRock es el manejador de activos más grande del mundo. Manejan $12 trillones. O sea, 12 veces México. Ellos tienen posiciones en empresas en todo el mundo. En México tienen posiciones importantes en varias. Entonces, ellos ya están diciendo, oye, si no se comprometen a hacer un pledge, un commitment y un roadmap para llegar a net zero emissions, no vamos a invertir en sus empresas. Wow. Y no le puedes pedir a Royal Dutch Shell, sí, ¿verdad? Es Royal Dutch Shell. Uh-huh. Esta empresa energética que ya no trabaja el petróleo mañana. Pero ellos tienen un plan de aquí al 2050 en donde van a mitigar sus efectos de gases de efecto invernadero, en donde van a estar mucho más enfocados en energías renovables y en donde le van a decir también a sus proveedores que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahorita le están diciendo the great reallocation. O sea, en donde los activos se están yendo hacia empresas que tengan esos commitments versus las empresas que no los tengan. Wow. Hoy en Nuevo León estamos viviendo la escasez de agua. ¿Cuál consideras, en tu opinión, que es la causa y cómo podríamos remediarlo? Yo creo que la causa, yo creo que al final siempre es tema de governance, porque también tenemos la bronca fuerte del aire. Y es un tema de governance, pero no es un tema de hoy. Es un tema que lleva pues décadas, si no es que 100 años, el tema del agua. Entonces, pues ahí, si te vas a los pues hilos más importantes, pues es primero cómo se produce el agua. El agua se capta cuando tienes vegetación, cuando hay lluvia, ¿verdad? Entonces, primero, pues tener la vegetación adecuada. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, toda la parte del Parque Nacional Cumbres, que es pues por donde entra gran parte de los mantos acuíferos. Ahí antes era un bosque, había muchísima vegetación, o sea, la biomasa que antes, había ahí, captaba mucho más agua. Entonces estamos captando menos agua. Luego dos, ¿cómo la uso? ¿Verdad? Ahorita si te vas al uso, el sector agrícola es el que más usa. El industrial también le da uso, el consumo doméstico, etcétera. Entonces, yo me iría a cada uno a ver cómo puedes eficientar. Tú te vas ahorita a Israel y tienen un manejo del agua impresionantemente eficiente porque te llevan sin agua y con pues, muchos países enemigos que no les quieren dar. Entonces, tienen plantas desalinizadoras, tienen riego por goteo. Entonces, captan agua, la usan de manera muy, muy, muy eficiente. Y luego también en todo lo que es la transmisión, distribución y todo, la eficiencia, que no se desperdicie. También se desperdicia mucho. Y el uso doméstico, que es el consumo más, en términos relativos más bajo, pues ahí también son hábitos, ¿no? Desde cuántas veces le bajas al baño, cuánto tardas en bañarte. Entonces ahí también es consumo. Entonces es captar más, usarla mejor, eficientarla, y entender también que hay cosas que no podemos controlar. O sea, el mismo cambio climático está trayendo sequías en regiones como California, como Sudáfrica,
el mismo Monterrey, la Ciudad de México, que llueve mucho, pues son áreas con extremos. Entonces, entender que el cambio climático pues, del globo terráqueo es tal que va a tener efectos. Por ejemplo, yo creo que una de las causas que la estrategia hídrica que se vino aquí hace como 4 o 5 años, en las que más divergencia ha habido, es en que no esperábamos unos efectos tan fuertes del cambio climático en tan corto plazo. Esperábamos más lluvias, básicamente. Entonces, como no ha llovido, tienes que ser mucho más eficiente, claro. Tienes que ponerte las pilas más para captar rápido. Entonces, no la tenemos fácil. O sea, yo creo que a través de infraestructura y buena suerte por la lluvia, el mediano plazo lo vamos a poder abordar y el largo también, con la inversión correspondiente. Sin embargo, el corto plazo yo sí lo veo como un reto muy importante, en donde qué bueno que ahorita estamos viendo a los diferentes actores o usuarios pues colaborar de cierta manera como antes pues no lo esperabas, ¿no? O sea, el agro, la industria, aportando parte de sus pozos, una política pública ahorita en donde ya ves más enforcing a gente que la desperdicia, empresas que la mal usan. Nosotros vivimos en una privada y pues hay un chat ahí donde están todos, estamos todos, oye, te vimos regando, quedamos que se riega nomás esta parte porque eso es vital. Tenemos una cisterna que dura 2 horas, pero 2 días. Oye, pues hay que usarla, ¿verdad? De manera racional. No digo que no te bañes, pero nomás en lugar de dejarla prendida 10 minutos, pues préndale, enjuágate, lávate y luego enjuágate, ¿verdad? O sea, claro. Yo creo que son esos paradigmas que están ahí, que yo creo que también hay que estar listos para romper. Santiago, nos gusta cerrar todos los podcasts con una pregunta que es: ¿qué consejo te han dado que ha cambiado tu vida y que quisieras compartir con nosotros? Pues yo diría que un consejo, más que un consejo, fue una especie de invitación a un buen amigo, Bonnie. Estábamos comiendo y platicándole pues, de todo lo que estaba haciendo. Me dijo, tú tienes que conocer a una prima mía. Y me presentó a Ana Paula, mi esposa. Nos vimos en un evento aquí, precisamente en el Parque Fundidora de música, que se llama Live Out. Y ahí empezamos a salir, anduvimos de novios, nos casamos y ahora ya tenemos 3 pequeñuelos y pequeñuelas. Entonces, el consejo o la pregunta más padre que me han hecho es, ¿quieres ir ahí? Fui, conocí ahí a Ana Paula, pues ha sido mi mejor decisión. Buenísimo. Pues Santiago, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto, de verdad, lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias a ustedes.